4 presidentes de Estados Unidos que perdieron la vida por atentados y 9 de ellos que pudieron salvarse. Antes del presunto atentado donde intentaron quitarle la vida al expresidente Donald Trump recientemente, hubo numerosos casos de violencia política dirigida a presidentes, desde el atentado del presidente Abraham Lincoln en 1865 hasta el intento de aniquilar al presidente Reagan en el 1981. Estos eventos reflejan el clima político de sus respectivas épocas y las tensiones en la sociedad estadounidense. A lo largo de la historia, varios presidentes y candidatos presidenciales de Estados Unidos han sido objetivos de atentados, algunos de los cuales fueron fatales. A continuación, acompáñenos en el tema. Entre los presidentes que perdieron la vida figuran el ocurrido el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln. Fue el primer presidente estadounidense en perder la vida en atentado y fue a mano de John Wells Booth, un actor simpatizante de los confederados, el 14 de abril de 1865, mientras él y su esposa, Mary Todd Lincoln, asistían a una función especial de la comedia Nuestra Prima Americana en el Teatro Ford de Washington. Lincoln falleció al día siguiente, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense que perdió la vida en el cargo. 2 años antes del magnicidio, durante la Guerra Civil estadounidense, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación por la que se concedía la libertad a los esclavos de la Confederación, y su verdugo era seguidor de los confederados. Lincoln fue trasladado a una casa frente al teatro para recibir tratamiento médico tras recibir el disparo en la nuca, pero murió la mañana siguiente. Su apoyo a los derechos de las personas de raza negra se ha citado como motivo de su atentado. Booth perdió la vida a tiros el 26 de abril de 1865 tras ser encontrado escondido en un granero cerca de Bowling Green, en Virginia. Lincoln fue sucedido por el presidente Andrew Johnson. El siguiente fue James Garfield. Garfield fue el segundo presidente de Estados Unidos en ser aniquilado, ocurriendo esto 6 meses después de asumir el cargo. El 2 de julio de 1881, mientras atravesaba una estación de tren en Washington para tomar un tren hacia Nueva Inglaterra, George Guito le disparó. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, intentó sin éxito encontrar la bala alojada en el pecho de Garfield, utilizando un aparato que había diseñado específicamente para el presidente. Pero Garfield, herido de muerte, permaneció en la Casa Blanca durante varias semanas y perdió la vida en septiembre tras ser trasladado a la costa de Nueva Jersey, fecha en la que llevaba 6 meses en el cargo. Garfield fue sucedido por el vicepresidente Chester Arthur, mientras que Guito fue declarado culpable y ejecutado en junio de 1882. El próximo presidente fue William McKinley. McKinley fue baleado tras pronunciar un discurso en Buffalo, Nueva York, el 6 de septiembre de 1901. Él estaba estrechando la mano de la gente que pasaba por una línea de recepción cuando un hombre le disparó 2 veces en el pecho a quemarropa. Los médicos esperaban que McKinley se recuperara, pero se le desarrolló una gangrena alrededor de las heridas. McKinley falleció el 14 de septiembre de 1901, 6 meses después de iniciar su segundo mandato, y le sucedió el vicepresidente Theodore Roosevelt. Leon Czolgosz, un desempleado de 28 años residente en Detroit, admitió haber disparado. Czolgosz fue declarado culpable en un juicio y condenado a la silla eléctrica el 29 de octubre de 1901. Theodore Roosevelt, candidato presidencial, fue el siguiente. El expresidente fue baleado en Milwaukee en 1912 mientras hacía campaña para volver a la Casa Blanca. Roosevelt había sido presidente durante 2 mandatos y se postuló de nuevo como candidato de un tercer partido. Y unos papeles doblados y un estuche metálico para gafas que Roosevelt llevaba en el bolsillo amortiguaron aparentemente el impacto de bala y no resultó herido de gravedad. John Swag fue detenido y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. El siguiente caso fue el de Franklin Roosevelt. Roosevelt, presidente electo en ese momento, acababa de pronunciar un discurso en Miami desde la parte trasera de un coche abierto cuando sonaron disparos. Roosevelt no resultó herido en el incidente de febrero de 1933, en el que sí murió el alcalde de Chicago, Anton Cermak.
Entonces Giuseppe Zagara fue declarado culpable y condenado a muerte por este hecho. Continuamos con Harry Truman. Truman se alojaba en Blair House, al otro lado de la calle, frente a la Casa Blanca, en noviembre de 1950, cuando dos hombres armados irrumpieron en la casa. Truman no resultó herido, pero un policía de la Casa Blanca y uno de los atacantes perdieron la vida en un intercambio de disparos. Otros dos policías de la Casa Blanca resultaron heridos. Oscar Collazo fue arrestado y condenado a muerte. En 1952, Truman conmutó la pena por cadena perpetua. Fue dejado en libertad en 1979 por el presidente Jimmy Carter. El siguiente fue John F. Kennedy. Kennedy fue baleado por un hombre armado con un rifle de alto poder mientras visitaba Dallas en noviembre de 1963 junto con la primera dama Jacqueline Kennedy. Los disparos sonaron mientras la caravana del presidente atravesaba la Plaza Dilley, en el centro de Dallas. Kennedy fue trasladado de urgencia al Hospital Memorial Parkland, donde perdió la vida poco después. Le sucedió el vicepresidente Lyndon Johnson, quien fue investido en una sala de conferencias a bordo del avión presidencial Air Force One. Es el único presidente de Estados Unidos que se ha juramentado en un avión. Horas después del asesinato, la policía detuvo a Lee Harvey Oswald tras encontrar el lugar desde donde se hicieron los disparos en un edificio cercano, el depósito de libros escolares de Texas. 2 días después, Oswald estaba siendo trasladado de la comisaría a la cárcel del condado, cuando el propietario de un club nocturno de Dallas, Jack Ruby, le disparó mortalmente. Continuamos con Robert Kennedy, candidato presidencial. Kennedy aspiraba a la candidatura presidencial demócrata cuando fue asesinado en un hotel de Los Ángeles, momentos después de pronunciar su discurso de victoria por haber ganado las primarias de California en 1968. Kennedy era senador por Nueva York y hermano del presidente John F. Kennedy, quien había sido asesinado 5 años antes. Otras 5 personas resultaron heridas en el ataque. Tras esto, Sirhan fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. La pena fue conmutada por cadena perpetua, donde Sirhan permanece tras la denegación de su última petición de excarcelación en el año 2023. Seguimos con Gerald Ford. Ford sufrió 2 intentos de asesinato en pocas semanas en 1975 y no resultó herido en ninguno de los 2. En el primer intento, Ford se dirigía a una reunión con el gobernador de California en Sacramento, cuando Lynette Quickie Fromm, discípula de Charles Manson, se abrió paso entre una multitud en la calle, sacó una pistola semiautomática y apuntó a Ford. El arma no se disparó. Fromm fue condenada a prisión y puesta en libertad en 2009. 17 días después, otra mujer, Sarah Jane Moore, encaró a Ford a la salida de un hotel de San Francisco. Moore hizo un disparo y falló. Un transeúnte la agarró del brazo cuando intentaba efectuar un segundo disparo. Moore fue a prisión y puesta en libertad en 2007. Ronald Reagan. Reagan salía de un discurso en Washington, D.C. y se dirigía a su caravana cuando fue tiroteado por John Hinckley Jr., que se encontraba entre la multitud. Reagan se recuperó del ataque de marzo de 1981. Otras 3 personas resultaron heridas, entre ellas su secretario de prensa, James Brady, que quedó parcialmente paralizado. Hinckley fue detenido y reclutado en un hospital psiquiátrico después de que un jurado lo declarara inocente, esto por razón de demencia. Y en el año 2022, Hinckley fue liberado de la supervisión judicial después de que un juez determinara que ya no era un peligro para sí mismo ni para los demás. Continuamos con George W. Bush. Bush asistía a un meeting en Tiflis en 2005 con el presidente georgiano Mikhail Saakashvili cuando le lanzaron una granada de mano. Ambos se encontraban detrás de una barrera antibalas cuando la granada, envuelta en tela, cayó a unos 30 metros, 100 pies de distancia. La granada no explotó y nadie resultó herido. Vladimir Arutyunian fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. George C. Wallace, candidato presidencial. Wallace aspiraba a la candidatura presidencial demócrata cuando recibió un disparo durante una parada de campaña en Maryland en 1972
incidente que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Wallace, gobernador de Alabama, era conocido por sus ideas segregacionistas de las que luego renegó. Arthur Bremer fue declarado culpable del atentado y condenado a prisión. Fue dejado en libertad en 2007. Estos son solo algunos ejemplos de presidentes y líderes políticos que han sido asesinados, reflejando la intensa y a menudo violenta historia política de la región. Gracias por acompañarnos, pero no se vayan, pues tenemos más contenido de alto interés para ustedes. No olviden regalarnos un like, suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestras informaciones. Será hasta la próxima.